ginecológicas relacionadas a este tema. Llámese CRAS, llámese el sistema satelital, llámese TEN, BRCA1, BRCA2. Y yo tengo entendido que ustedes no han hecho un curso de oncología. Entonces, presten mucha atención a esta parte porque es muy importante. Porque es la única manera en que ustedes van a poder tener una idea de qué es en realidad lo que pasa en el cáncer, ¿ya? Sobre todo cuando hablemos de cáncer de ovario y cáncer de mama. ¿Listo? Y como también en cáncer de mama. Muy bien, jóvenes, pasen. 25 minutos. Cuando yo para mamá, estacionar. ¿Cuánto va a pagar por poco, querido? Dejaría. Maritza, Vargas. Suena un oso, como Balú. Balú. Ese era un oso, Balú. Del libro de la selva, y tú eres Bob. Ah, Balú. No, es su mamá. Sí, fíjate, tío. Es un oso, ¿no? Vamos a ocultar los chats, Pablo. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En esta ocasión vamos a exponer sobre las alteraciones genéticas relacionadas al cáncer ginecológico y los principales genes en cada uno de estos. Bueno, esta es la tabla de contenido que hemos desarrollado con el grupo. Primero vamos a exponer sobre qué es un cáncer ginecológico, cuáles son los genes que están implicados, los genes implicados en cáncer ginecológico del cervix, ovario, endometrio, qué hace cada gen en condiciones normales, qué pasa cuando se alteran y cuál es la consecuencia final en el tejido. En la primera parte voy a exponerles sobre estos genes clave. El primero en el cáncer de cervix, que son el E6, E7, TP53, RB1, CCND1, el PICA13A, AKT1, el BRCA12, MMPS, MLH1 y MSH2. Entonces, primero tenemos que saber qué es un cáncer. Un cáncer en términos generales es cuando existe una proliferación descontrolada de un tejido. ¿Qué pasa en una célula cancerosa? Normalmente, como se observa en este cuadro, las células crecen y se dividen de forma ordenada y mueren cuando ya no se necesitan en un proceso conocido como la apoptosis, que son los genes que Claro, es con Emily. Ahora es su mejor amigo. ¿Estás bien sola? Perdón. Está apagado la computadora. No, está actualizando. proceso de muerte conocido como apoptosis. Pero en el cáncer no existe este orden, entonces va a pasar un daño genético que va a descontrolar o alterar este ciclo celular normal y las células no mueren cuando deberían y van a seguir dividiéndose sin control. Ya, entonces, primero comenzando con los genes, hay genes humanos y genes virales que les voy a poner acá. Primero en los genes humanos tenemos estos dos importantes que son el TP53 y el RB1. Estos dos son del humano. En la siguiente diapositiva les voy a explicar cómo es la relación directa que tienen con los oncogenes de tipo viral, que tiene que ver con el VPH. Entonces, en el gen humano TP53 y RB1, el primero se va a encargar de inducir a la apoptosis o a la muerte celular, y el segundo, que es el RB1, conocido como gen de retinoblastoma,
va a frenar la progresión del ciclo celular de la fase G1 a la fase S. Esto es, como les comentaba, cuando se trata de un medio normal sin alteraciones. En este cuadro se observa que RB y P53. P53 su función tiene que ir hacia la apoptosis y RB tiene que ir a la función del ciclo celular. Cuando existe una alteración en estos productos de S y E7, que son los oncogenes que les voy a explicar, este proceso ya no existe. Ya se altera la apoptosis y se empieza a tener un ciclo celular en el cual se sigue replicando y replicando y replicando esta célula alterada. Entonces estos genes S y E7, que no son del ser humano, sino que son oncogenes virales, son del BPH, del 16 y 18. El primero, el E6, va a actuar sobre la TP53 y el segundo, que es el E7, va a inactivar al RB1, que es el retinoblastoma. Entonces, al inactivarse la TP53, como observamos acá, este es el proceso normal, que debería terminar en una eliminación por una inhibición de la apoptosis. Pero va a existir que E7 inhibe a la RB, causa esta desregulación celular, y E6 empieza a inactivar a P53 y va a causar que exista un crecimiento anormal de las células alteradas. Luego viene el gen CCND1, que en realidad no es como un conductor principal de gen, sino que más la UpToDate nos describe de que es como un cofactor en la progresión tumoral. Pero sí es importante porque va a codificar la ciclina D1, que la bibliografía nos dice de que regula la transición de la fase de G1 a la fase S. En la fase G1 lo que tenemos que recordar es que acá existe un crecimiento y la célula crece y acumula los nutrientes necesarios para pasar a la fase S. En la fase S la célula empieza a ver una sintetización del ADN. Entonces lo que hace es activar las quinasas dependientes de ciclina CD46 que van a fosforilar a RB1 y liberan E2F, promoviendo la replicación del ADN. En el cáncer de cervix específicamente, esto puede estar sobreexpresado. Entonces la alteración genética va a causar que exista, como les digo, como un estímulo, como un cofactor genético. Y esta sobreexpresión acelera la proliferación celular. O sea, quiere decir que las células empiezan a proliferar, estas células dañadas y alteradas empiezan a proliferar de forma maligna. Entonces, en resumen, ¿cómo termina en cáncer? Gracias a estos genes. BPH infecta y activa los genes virales E6 y E7. E6 destruye a P53, entonces pierde el freno ante el daño, y E7 inactiva a RB1, lo que va a hacer que la célula entre en un ciclo sin control. Y la CCND1 va a potenciar aún más la entrada al ciclo al activar la CD46, dando lugar a lo que es una proliferación descontrolada, porque no hay quien detenga esta proliferación, y a la acumulación de mutaciones, dando lugar al cáncer. Continuando con la expresión, vamos a hablar sobre el gen PIK3K, que básicamente su función es codificar, ¿no?, la subunidad del fosfatidilinositol 3 quinasa, que está involucrada en lo que va a ser el crecimiento y la proliferación celular. En lo que va a tener relación con el cáncer de cervix, vamos a tener que está relacionado con las mutaciones frecuentes del cáncer cervical, especialmente en los tipos escamosos, ¿no? Esta activa la vía de fosfatidilinositol 3 quinasa, con lo que va a ser la AKT1, que es el gen que viene después, ¿no?, que va a promover lo que es la supervivencia y el crecimiento celular. Este gen, ya también el gen AKT1, su función es la quinasa serina tronina, que actúa bajo la fosfatidilinositol 3 quinasa, ¿no?, que va a tener una relación con el cáncer de cervix al tener una activación, ¿no?, de lo que va a ser la AKT1, que lleva así a la resistencia a la apoptosis, ¿no? También esta vamos a ver que contribuye a la progresión tumoral cuando la vía fosfatidilinositol 3 quinasa está activada, ya sea por mutaciones en el gen anterior, ¿no?, que es la PIK3K. En este caso vamos a ver que la PIK3K y la AKT1 van a interactuar directamente ambas, ¿no?, en la misma vía de señalización pro-oncogénica. Un poquito, retrocede, por favor. ¿Quieres explicarnos mejor cuál es la función normal del AKT1
¿Y cuál es lo que está alterado cuando se produce una lesión cancerosa? No queda claro en tu exposición. Del gen AKT1, ¿Qué es lo que normalmente debe suceder? Llevar a la función, tiene que interactuar con el gen anterior en la vía de señalización, ¿no? Por lo cual, cuando hay alguna falla, en este caso se va a ocurrir lo que va a ser las mutaciones en lo que es en el PIK3, o sea, en el PIK3 va a tener alteración. Por eso acá dice que ambas interactúan directamente para que se lleve la misma vía de señalización troncogénica. En cambio, si es que hay alguna falla, va a haber una activación de lo que va a ser la AKT1 y se va a llevar a lo que va a ser la resistencia, ¿no?, de la apoptosis celular en ese caso. Continúa. En los genes BCR1 y BCR2, su función va a ser, ¿no?, son genes, en este caso van a ser genes supresores de tumores implicados en la reparación del ADN, ¿no?, por recombinación homóloga. Pero en cambio, la relación que va a tener en el cáncer de cervix van a ser que en este caso no van a ser los principales impulsores, ¿no?, pero su disfunción puede contribuir a la inestabilidad genómica, y algunos estudios sugieren que por la infección de BPH puede alterar también su función en este caso. En los genes que son los MMPS, en este caso serían, ¿no?, los metaloproteinasas de matriz como la MMT2 y la MMT9. Su función va a ser degradar, ¿no?, los componentes de la matriz extracelular, facilitando así la invasión tumoral, ¿no? En lo que va a ser su relación con el cáncer de cervix, van a estar sobreexpresadas en el cáncer cervical invasivo, y en este caso pueden ser activadas, ¿no?, por las vías que son la fosfatidilinosintresa y la AKT1. Vamos a ver que estas pueden ser reguladas por ambas vías que se habló anteriormente, que van a generar un circuito que favorece, ¿no?, la metástasis en este caso. Ahora, en los genes que es el MDH1 y el MSH2, básicamente su función es que van a tener una reparación, ¿no?, por apareamiento erróneo del ADN, y su relación con el cáncer va a tener unas alteraciones poco frecuentes, pero es posible, y su inactivación lleva a una inestabilidad, ¿no?, de microsatélites, y en algunos estudios lo asocian con un subtipo más agresivo o resistente al tratamiento. Siguiente. En este caso vamos a ver que los últimos 5 genes que se habló es un cuadro resumen donde vamos a ver su vía y su función y su conexión con el cáncer de cervix. Por ejemplo, en el PIK13A vamos a ver que su vía y su función se debe a lo que es el fosfatidilinosintresa 3 quinasa, que actúa conjuntamente, ¿no?, con la AKT1. En este caso su conexión va a ser, ¿no?, mutaciones activadoras comunes, ¿no?, y la AKT1 igual actúa en las mismas vías que la anterior, solo que esta va a estar activado por la PIK3K, que va a promover lo que es la supervivencia, ¿no?, porque ambos actúan directamente. En las MMPS va a haber su vía o función va a ser invasión tumoral básicamente, y su conexión con el cáncer de cervix van a estar reguladas, ¿ya?, por la fosfatidilinosintresa 3 quinasa y la AKT1, que facilitan así la metástasis, ¿no? Ahora, en el BCR1 y 2 va a haber básicamente su función es, ¿no?, la reparación del ADN, y su conexión con el cáncer de cervix van a ser afectados indirectamente por la inestabilidad genómica que va a haber en este caso. Y en la MLH1 y en la MSH2 va a haber la reparación, ¿no?, su función o su vía es la reparación de la MMR, que es menos común, pero contribuye a la inestabilidad genética. Ya continuando, ahora les voy a hablar sobre lo que es en el cáncer de ovario. Primero sobre el TP53. Esta va a estar localizado en el cromosoma 17p13.1 y va a estar compuesto por 19.198 nucleótidos que van a abarcar un sexón. El papel de este TP53 va a desempeñar un papel importante en lo que es la supresión tumoral. Va a regular lo que es la expresión de genes dependientes, y esto va a inducir una serie de respuestas celulares como son la detención del ciclo celular, una apoptosis de diferentes tipos de estrés. Ahora, estos tipos de estrés pueden ser ya sea una privación de nutrientes, una erosión en los telómeros, una
hipoxia, o cuando hay daño del ADN, cuando hay un estrés ribosómico o activación de un gen. Bueno, siguiente. Ya. Lo que pasa es, en este tipo de gen, en general los niveles de proteína P53 que se encuentran se van a mantener bajos o son indetectables. Esto es gracias a lo que es el regulador negativo, que es el MDM2. Ahora, cuando va a haber un daño o un estrés del ADN, no va a permitir que haya unión del P53 con este regulador negativo que es el MDM2, que va a hacer que se aumenten los niveles de P53. Al aumentar estos niveles de P53 va a haber una pérdida de actividad de la apoptosis, lo cual va a hacer que se desarrolle tumores o también una quimioresistencia. Ahora, en las mutaciones de este gen P53, cuando este gen va a haber mutación, va a haber una actividad de lo que es la función del gen P53, que sería el B2, ¿no? Que es una de las partes que hace que se generen nuevas proteínas con nuevas funciones, o también llamadas ganancia de función. También hace que haya altas concentraciones de P53, como les mencioné anteriormente, que van a estar mutadas, ¿no? En las células. Y esto va a contribuir a una carcinogénesis, a una resistencia a múltiples fármacos y a un mal pronóstico y también a la metástasis. Ahora, este gen es conocido como un gen, por así decirlo, protector, o porque hace que cuando va a reconocer este tipo de células que están dañadas, va a contribuir a que estas deje de replicarse o deje de producir, o también las maten. Ahora, el gen BRCA1 y el 2 en el cáncer de ovario. El BRCA1 va a estar localizado en el cromosoma 17 y el 2 en el 13. El papel que van a desempeñar es la regulación del ciclo celular y del sistema de preparación del ADN. El BRCA1 va a ser una proteína pleiotrópica, esto quiere decir que va a cumplir varias funciones de respuesta al daño del ADN, con activación de puntos de control. Se está sobrecalentando la máquina. Bueno, esto de los puntos de control es como, por ejemplo, dar un alto, es como si diría, daría un alto a la célula para que si encuentra un tipo de daño no se siga replicando. También hace la participación en las vías por supervivencia y las apoptósicas. El BRCA. Aunque no entiendes, ya se podría hacer de qué es lo que sigue. ¿Listo? Es que son muchos genes, pues. Eso me ha preguntado lo del gen de... ¿Qué me ha preguntado? No, sobre este te apuesto que va a entrar. Ah, ya. Perdón, también. ¿Se está apagando? Puede llamar. Después de terminar el posición y ya. Te apuesto que te voy a dar con eso. El BRCA2, que va a ser un mediador del mecanismo central de la formación homóloga. O sea, esto quiere decir que va, por ejemplo, del ADN de la parte que está normal, va a tomarlo como ejemplo para seguir replicando. Ahora, en cuanto a la mutación del gen BRCA, bueno, vamos a tener primero, este es el BRCA1, ¿no? Y este es el BRCA2. Es como que es todo el BRCA1 y estos son como partes donde se va a aplicar lo que son las mutaciones. O partes donde va a haber, ¿no? Por ejemplo, en el BRCA1, en el cáncer de ovario, se suele inactivar el gen y lo que impide lo que va a ser la reparación adecuada del ADN y
Bueno, en este caso, como ven los puntitos naranjas, van a ser las partes donde más va a actuar, ¿no? Entonces, en este caso, que sería en el carcinoma seroso de alto grado, que va a ser el más común y el más agresivo. Y en las mutaciones del BRCA2, que van a reducir la capacidad de la reparación y se van a asociar sobre todo también en el carcinoma seroso de alto grado, ¿no? Igual este de naranjita representa el carcinoma seroso de alto grado. Y bueno, estas partes de acá, cada parte de acá, por ejemplo, o sea, está dividido como... No, señorita, es un cromosoma. Sí. Lo que se está presentando ahí son las zonas de posible daño en el cromosoma. Por eso se llama mutación del BRCA1. El BRCA1 y el BRCA2 son genes reparadores de ADN. ¿Ya? Son genes cuya función principal es que esas células dañadas que tenemos todos los días no se reparen, bien sea para inactivarse o bien sea para que se proliferen, sean normales. Esa función se pierde, ¿ya? Y al no tener esa función, cuando aparece la célula dañada, esta sigue proliferando. Porque el BRCA1 ni el BRCA2 van a actuar. Y otra cosa que no entiendo es por qué han dividido BRCA1 para cuello, BRCA2 para ovario. La función del BRCA1 en todos los tumores es idéntica. No tiene ninguna diferenciación en especial. Continúe. Bueno, esta va a ser una tabla de las frecuencias de las 4 mutaciones genéticas en el cáncer epitelial de ovario. Por ejemplo, en el TP53 y en el BRCA1, que va a ser el carcinoma ovárico seroso de alto grado, que va a tener un 96% de frecuencia en el TP53 y en el BRCA un 22 a un 40%, que son, bueno, son los más comunes, ¿no? Igual que en los diferentes genes. Bueno, el otro gen sería el PICA3CA, que ya lo ha mencionado, ¿no? Que este va a ser un gen que codifica la subunidad catalítica P11-0-alfa y se forma la PI3K. Estos trabajan junto con un gen que es la PTEN, que es el gen supresor de tumores que regula negativamente esta vía, y la KT1, que va a ser una proteína que va a promover el crecimiento y la supervivencia, y el mTOR, que controla el metabolismo, crecimiento y proliferación. En condiciones normales, este gen va a actuar o se va a activar solo cuando recibe señales externas, como un factor de crecimiento, por ejemplo la EGF o la IGF-1. Y las funciones fisiológicas, porque ya lo he mencionado, es promover la proliferación celular controlada, activar la supervivencia celular, que va a evitar la muerte celular innecesaria, regular el metabolismo, crecimiento y migración celular. En el caso del ovario, las mutaciones más comunes van a ser la E54-5K, la E54-2K, que esos dos son del exón 9, y la H1047R, que va a ser del exón 20, que van a provocar que esta enzima esté activa permanentemente, que esté todo el tiempo, ¿no? Lo que va a significar que estas células van a recibir señales de crecimiento incluso cuando no las necesitan, y van a ignorar señales normalmente que lo detendrían, que lo llevarían a morir, ¿no? Es como el semáforo cuando está en verde y comienza a ocasionar en rojo, y esté constantemente en rojo y no cambie. Entonces lo que va a pasar es ocasionar caos en las vías, ¿no? Entonces, en las mutaciones de la PIK3-4, según un estudio del 10 de 11 carcinomas ováricos endometrioides, tienen mutaciones de la PIK3CA en el exón 9, que serían de la E54-5K y la E54-2K. Y del 8 de 10 de carcinomas ováricos de células claras en el exón 20 serían de la mutación H1047R, ¿no? Y ahí están las frecuencias de alteraciones genéticas. Entonces, la PIK3CA está mutada aproximadamente del 12 a 30% en cánceres epiteliales de ovario, y frecuentemente en subtipos como el carcinoma de células claras y el del endometrioide. Estas mutaciones, como lo que ya mencionaron como el endometrioide, van a
ocasionar o van a desencadenar crecimiento celular descontrolado, resistencia de la muerte celular, mayor agresividad del tumor y la resistencia a terapias tradicionales como la quimioterapia o la hormonoterapia. El gen CRAS va a ser un proto-oncogen que va a codificar la proteína GTPasa, que este va a pertenecer a la familia RAS y también junto a la NRAS y a la HRAS. Lo que va a participar en rutas como la señalización, la MAC4 y en la PI3K4, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con este gen en condiciones normales? Este gen va a regular el crecimiento, la diferenciación y la supervivencia celular, como ya el otro gen también lo hace. Y esto se va a alternar en un estado activo, ¿no? Se va a activar la GTP y va a inactivarse la GDP, lo que va a activar rutas como la MAC4 solo cuando va a haber señales inapropiadas. Es como el interruptor de la luz. Si nosotros lo prendemos, va a proliferar, y si lo apagamos, entonces va a dejar de proliferar. Pero en el caso de que nosotros prendamos y esté atorado y no volvamos a apagarlo, va a haber un crecimiento celular, lo que las células van a comenzar a crecer. Entonces, en las mutaciones, en el cáncer de ovario, comúnmente va a estar la G12D, la G12V y la G13D. Entonces, la proteína va a quedar constantemente activa y va a haber señales de crecimiento que van a permanecer encendidas sin control, como lo que digo, ¿no? Con lo del interruptor de la luz que se queda atorado y no se puede prender. Y en consecuencia va a haber un crecimiento descontrolado celular, va a haber resistencia de la apoptosis, que va a haber muerte celular programada y la formación y progresión de tumores malignos. Entonces, las mutaciones del CRAS son frecuentes en los carcinomas mucinos de ovario, suelen aparecer en etapas tempranas del tumor y su presencia podría utilizarse como un marcador diagnóstico y también de pronóstico, y este va a representar una posible diana para las terapias dirigidas en un futuro. Bueno, en caso de las mutaciones genéticas en el cáncer de endometrio, bueno, en este caso sabemos que es uno de los cánceres más comunes. La mayoría va a ocurrir esporádicamente, que quiere decir que no va a tener antecedentes familiares, pero sí va a haber un grupo de 2 al 5% que sí va a ser hereditario. En los casos hereditarios va a haber una alteración en los genes que están encargados de reparar los errores que van a ocurrir en el ADN. Entonces, dentro de estos genes vamos a tener al MLH1, el MSH2, MSH6 y el PMS2. Entonces, teniendo en cuenta esos genes, si estos se alteran, la célula va a perder la capacidad de corregir los errores. Y esto nos va a dar como resultado una acumulación de mutaciones que eventualmente nos podrían llevar al desarrollo del cáncer. Van a existir tipos de cáncer de endometrio según su histología. Los principales son el endometrioide, que está relacionado con el exceso de estrógenos, el seroso y el de células claras, que no van a depender de estrógenos. Y cada uno de estos va a tener una diferente causa genética, una diferente evolución, un diferente pronóstico. En este caso vamos a hablar del endometrioide. Bueno, en este caso es bien interesante porque al hablar de cáncer de endometrio en general, vamos a hablar de una inestabilidad microsatelital. Esto se produce cuando fallan los mecanismos encargados de corregir los errores durante la replicación del ADN. Pero para eso tenemos que entender que es un microsatélite. Primero, este microsatélite van a ser regiones de ADN que son formadas por repeticiones cortas de secuencias. Entonces podemos ver en la imagen del medio que durante la replicación del ADN, el ADN polimerasa puede perder el control y a veces quitar o agregar repeticiones por error. En este punto, hasta ahí tendría que entrar este sistema de genes que les había dicho para reparar ese daño. Pero cuando no pasa eso, se repara el daño y se crea una estabilidad microsatelital. Pero ¿qué pasa cuando estos genes no cumplen su función? Va a haber una inestabilidad microsatelital donde se puede agregar o eliminar esas repeticiones y bueno, va a haber un cambio estructural. El problema en es que el sistema de reparación, estas mutaciones que se van a dar van a afectar a los genes que son claves para que se pueda funcionar normalmente el control de la división celular, la reparación del ADN dañado y también inducir a una muerte celular programada. Entonces, acá tenemos uno de los genes que están más afectados por esto, ¿no? Por ejemplo, el VAX es uno de los más importantes en cuanto a la muerte celular en células que están muy dañadas. El TGF-BR2, el ATR, el BRCA1 van a estar también
involucradas en lo que es reparación del daño del ADN dañado, ¿no? Y bueno, si vamos a hablar de una mutación, tenemos que tener en cuenta, si entendemos eso, sabemos que si no está funcionando correctamente, entonces no va a haber una correcta control de división celular, no va a haber una adecuada reparación de daño y tampoco se va a inducir una muerte celular cuando debería. Vamos a tener a la vía PI3K, PT y AKT, que bueno, esta es una de las más importantes en las células porque va a regular procesos fundamentales como el crecimiento, la proliferación y la supervivencia celular. Si esta vía funciona bien, la célula va a crecer controlada, ¿no? Y si esta vía está alterada, va a contribuir al desarrollo de cáncer. En el cáncer de endometrio, esta vía está frecuentemente activada de forma anormal debido a diversas mutaciones. Y dentro de estas mutaciones vamos a encontrar la mutación en el gen PIK3CK, que este gen va a ayudar a activar esta vía, el PIK3R1, que va a ser el que regule esta vía, y también el PT, que va a ser un gen supresor tumoral, vamos a llamarlo como un freno, ¿no? En esta vía. Entonces, si esta se llegara a afectar, o sea, llegara a tener una alteración, en caso del PT, por ejemplo, cuando está mutado o va a perder la función, la vía va a quedar desregulada y por ende la célula puede comenzar a dividirse sin control. Y esa es la manera pues, donde podemos entender lo que es el cáncer, ¿no? Entonces, el PT es uno de los genes que se ve mayormente alterados en el cáncer endometrial y la pérdida de este gen es común en etapas tempranas. En caso del PIK3CA y el R1, a menudo no mutan juntas, pueden actuar por separado, pero basta que una de ellas mute para que se pueda dar todo este tipo de alteraciones. Una de las cosas que mencionaba en el artículo justo de esta vía, se dice que hay una amplificación de este gen, o sea, si estamos hablando de que este gen puede ayudar a activar esta vía, si hay una amplificación va a haber una hiperactivación. Y bueno, la ausencia de este gen, ¿no? Del PT, que es el freno, como les decía, para toda esta vía. También tenemos a la vía RAS, RAF, MEK, ERK, que bueno, esta es una cascada de señalización intracelular que va a regular procesos claves como la proliferación y la supervivencia celular. En este cuadrito celeste se ha resumido puntualmente cómo es su función fisiológica. Primero va a llegar una señal externa, va a activar el RAS, que por cierto es codificado por el gen CRAS, y en va a actuar como el primer operario. Este va a dar una señal para que se active el RAF, que luego va a activar al MEK y luego finalmente al RK. El RK es el último que va a transmitir la señal al núcleo, indicando a la célula que es momento de dividirse. Entonces, de esta manera, si comprendemos esto, la célula se va a dividir solo cuando sea necesario. En el cáncer endometrioide, el gen CRAS suele encontrarse mutado, lo que va a traducirse en que esta vía permanezca activada de forma constante. Entonces, si tenemos una activación constante, vamos a tener una señal que indica que la célula se tiene que dividir, entonces ahí es también otro evento, ¿no? que causa el cáncer. También la mutación en el FGFR2, que bueno, esta es una tirosina quinasa que va a actuar como un receptor de señales extracelulares en la membrana celular. Este debe actuar normalmente cuando se va a unir a su ligando, ¿no? Un factor de crecimiento, y va a desencadenar una cascada de señalización que va a regular los procesos igual como la proliferación y la diferenciación celular. En aproximadamente el 12% de cánceres de endometrio, se ha identificado que hay mutaciones en el gen FGFR2 que va a permanecer activo al igual que el anterior permanentemente, incluso sin la presencia de su ligando. Entonces la señal va a seguir continuando y va a favorecer a la proliferación celular desregulada. Y también vamos a tener a la mutación del ARID1A, que va a ser un gen supresor de tumores. Entonces esto quiere decir que va a evitar que haya un crecimiento descontrolado de las células, y este gen va a codificar una proteína llamada el BAF250A, que va a formar parte de un complejo, pero lo importante de este complejo es que va a regular la actividad de ciertos genes, va a hacer que determine qué genes sí deben ser activados y qué genes no deben ser activados. Entonces, en el cáncer, este gen, al estar alterado, igual va a perder su capacidad de regular el crecimiento celular, y por ende igual va a terminar en una proliferación celular descontrolada. Bueno, continuando, ahora voy a hablar en sí de los carcinomas endometriales serosos, ¿no? Que a diferencia del anterior, estos suelen ser aneuploides y se caracterizan por, bueno, lo que ya hablaron, ¿no? La mutación del P53, unas reclusiones del cistina E, el RBB2, la desregulación del P16, mutaciones en el PP2R1A y también la vía de PI3K, ¿no? Enfocándonos más en sí en el carcinoma seroso, ¿no? Endometrioide seroso, el gen TP53, también conocido como P53, a modo de introducción en los años 90 se identificó, ¿no?
en el 90% de los casos. ¿Y cómo lo identificaron? En una técnica de inmunohistoquímica, ¿no? En este caso es una imagen clásica para este gen en el carcinoma endometrioide seroso. Se menciona que la lesión precursora va a ser el carcinoma intraepitelial endometrial seroso. Para que se dé este carcinoma seroso endometrioide, primero el endometrio tiene que estar atrófico. Posteriormente va a ocurrir lo que son las mutaciones o los defectos en el TP53 para dar esta lesión precursora y posteriormente dar lo que es el carcinoma seroso. Entonces, por eso la presencia de las mutaciones del TP53 en el carcinoma intraepitelial endometrial seroso va a sugerir que esta mutación en este gen es un factor temprano de desarrollo del carcinoma seroso y también ayudaría al diagnóstico y prevenir, ¿no?, lo que llegará al carcinoma seroso en sí. Volviendo a mencionar, el gen TP53 es el que va a estar más frecuentemente afectado o alterado en el carcinoma endometrioide seroso, endometrial seroso, y entre el 80 y el 86% de los tumores serosos van a mostrar una lesión positiva para P53, que fue la imagen anterior que presenté, ¿no? Entre el 53 y el 90% también presentan mutaciones somáticas en el TP53. Entonces, como mencioné anteriormente, las alteraciones en van a ocurrir muy temprano, es lo que se conocía como el carcinoma intraepitelial endometrial seroso, ¿no? Estos van a actuar en las glándulas endometriales benignas o también en el epitelio adyacente al carcinoma seroso, y esto según la bibliografía que es del tema, ¿no? Se conocía como firmas de P53, bueno, traducido al español, ¿no? En este caso se plantea un modelo de evolución del carcinoma seroso que es el mismo que presenté anteriormente. Primero tenemos el epitelio normal, luego es la atrofia de este epitelio, aparecen estas firmas de P53 precancerosas, el CEI y finalmente el carcinoma seroso, ¿no? Acá podemos ver la frecuencia en todas estas, en los que ya mencioné, que sí va a estar presente, ¿no?, el TP53 en el endometrio trófico, en el CEI, en el carcinoma seroso. Continuando, hablar de la fosfatasa serina treonina. En este caso es una enzima trimérica, quiere decir que tiene 3 subunidades. Primero tenemos a la subunidad catalítica, a la subunidad de andamiaje y a la subunidad regulatorias, ¿no? En este caso, estas de andamiaje contienen motivo así, que median la unión con las subunidades regulatorias y la subunidad catalítica. Entonces esto es importante porque ahí es donde va a ocurrir la mutación, ¿no? En este caso es importante que en esta subunidad es la que se da con más frecuencia la mutación. Entonces se han secuenciado principalmente los sectores 5 y 6 las mutaciones, ¿no? En este caso van a afectar los motivos 5 y 7 de la subunidad B y no va a permitir una correcta relación entre la subunidad de andamiaje y las subunidades regulatorias. En este caso el HER2, o también conocido como el RBB2, es un gen que va a codificar esta proteína, ¿no? En este caso, ¿qué va a pasar en el carcinoma seroso? Vamos a tener una sobreexpresión de la proteína, que en este caso debe ser la proteína que está en la membrana, o el receptor HER2, o la amplificación del gen, que es el que aumenta, ¿no?, la cantidad dentro del núcleo, y estas van a ser detectadas por diferentes técnicas, ¿no? En este caso, la bibliografía mencionaba un porcentaje muy variable, ¿no?, del 17%, un 80%, y del otro del 16 al 68%, pero esto es debido a que en los estudios que se realizaron las muestras eran pequeñas o también estaban influenciadas en las diferentes técnicas, ¿no? En este caso, identificar es importante debido al tratamiento que se menciona, ¿no?, el trastuzumab, que actúa era un antígeno que actuaba para el HER2. Y este es más frecuente en pacientes afroamericanos. Continuando, en resumen, y para hablar en general, ¿no?, de la vía PI3K, AKT y efector, en el gráfico, ¿no?, ya lo hablamos 3 veces, ¿no? En este caso, esta es la vía que controla el crecimiento y la supervivencia celular. Esta se activa por como ya mencionaron, ¿no?, un receptor activa al receptor de la tirosina quinasa, fosforilo de la tirosina. Es aquí donde va a actuar el PI3K. En este caso, el PI3K tiene 2 subunidades. La primera, que es la subunidad reguladora, y la siguiente, que es la subunidad catalítica.
En este caso, esta subunidad se junta al residuo fosforilado para así posteriormente activarse y activar lo que es la subunidad catalítica para fosforilar la PIP2 para pasarle a la PIP3. Esta PIP3 actúa con la PDK1 y se une al AKT y así fosforilarse y pasar a actuar en este complejo, en el complejo TSC1 y 2, que también se va a fosforilar y en este caso actúa con el emetor y también da una vía que inhibe estos dos complejos para así el emetor C se active, ¿no? Y también esta AKT es importante porque promociona lo que es la supervivencia celular, la proliferación celular y el metabolismo, ¿no? En el caso concreto del carcinoma seroso, las alteraciones más comunes van a estar... y me olvidaba también, como mencionaron mis compañeros, este es el gen que inhibe, ¿no? Va a inhibir todo este ciclo, desfosforilando este PIP3 para realizar la PIP2. Bueno, y en este caso, en el carcinoma seroso, estos son los porcentajes, ¿no? En este caso tiene un 13% de proliferación en PT, en el PIK3CA el 35% y en el PIK3R1. Y posteriormente es el gen P16, que es un supresor tumoral que va a regular negativamente la producción de ciclo celular en la fase G1 y S. En este caso es más para las técnicas de inmunohistoquímica, ¿no? En este caso, en los carcinomas serosos se va a observar lo que es una tinción difusa intensa, lo que se ve señalado con las flechas en esta primera imagen, y en este caso esta sobreposición difusa de P16 es característica de los carcinomas serosos, ¿no? Como conclusión, esta sobreposición se ha relacionado con tumores serosos y yo sería todo. Preguntas. ¿Para qué hemos revisado esto? Siéntese. ¿Por hacerles perder el tiempo? ¿Por qué creen que revisamos este tema? Porque los nuevos tratamientos pues están dirigidos justamente con este problema. Prácticamente las cuatro.
Delegado. A ver, fíjate por qué no abre este archivo. Está descargado en el costado. No puede venir más rápido. Sí. Tienes ahí que viene. Bien. La clase pasada hablamos de hiperplasia del endometrio y vimos la gran relación que existe con el cáncer de endometrio, ¿no? Pero no todos los cánceres de endometrio tienen ese juego. No todos hacen crecimiento de endometrio, hiperplasia endometrial, cáncer de endometrio, no todos, ¿ya? Lo han visto ahí cuando uno de los compañeros ha hablado de un cáncer que se asocia más a atrofia endometrial que a proliferación endometrial. Pero yo debo recordar dónde está el endometrio. Y en esta diapositiva ustedes lo ven. El endometrio reviste solamente la cavidad del útero. Por lo tanto, todo tejido que esté fuera de esta cavidad uterina se considera metástasis, se considera cáncer avanzado. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver cuando hablemos de la clasificación del cáncer de endometrio, ¿ya? ¿Y cuál es la cavidad uterina? Va por encima del cuello, un poquito más abajo del istmo y reviste toda la cavidad del útero. Solo ahí puede crecer el endometrio, ¿ya? Actualmente, en el mundo, ¿ya?, se considera que es la séptima neoplasia más frecuente en mujeres. Sin embargo, eso no es para todos los países. Hay países donde se considera que es la segunda neoplasia más frecuente. Y es una de las que causaría mayor mortalidad, puesto que 1/3 de las pacientes se mueren rápidamente por esta neoplasia, ¿ya? Y vean acá, vean en el mapa geográfico, ¿ya?, ¿dónde es más oscuro? ¿En el hemisferio norte o en el hemisferio sur? Y esta es otra de las cosas que también está llamando la atención, ¿no? ¿Por qué los países más desarrollados desarrollan más este cáncer que en otros países de Latinoamérica? Es algo que escapa a lo que usualmente sabemos ver, porque la mayoría de cánceres que tenemos tiene una mayor incidencia en las poblaciones pobres. Se cree que una de las relaciones que tiene que ver con esto es que ellos tienen una mayor tasa de sobrevida. Y como vamos a ver, este cáncer se presenta generalmente después de los 50 años, 60, 65 años en promedio. Ese cree que es uno de los factores. El otro factor que aún no se establece como una causa diferencial parece estar muy relacionado con el estado nutricional. Y es que las pacientes del hemisferio norte tienden a ser más gorditas, pero eso no se da en todos los países.
Por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, España, ellos sí tienen una gran población obesa, ¿ya? Pero hay otros países, ¿ya? Como ciertos países nórdicos, por ejemplo, que no tienen esta relación. Y así se añaden otros factores. Rusia, por ejemplo, tiene un alto consumo de alcohol. Y sabemos que el alcoholismo es uno de los factores predisponentes para cáncer de endometrio. ¿Ya? Y vean esta diferencia que también es muy importante. Vean que la incidencia de cáncer de endometrio puede variar de 0 a 25 casos por 100.000. Por eso es que no es uniforme. Depende de cada país. ¿Ya? No está establecido qué es lo que hace que un factor sea más, tenga una mayor influencia con respecto a otro factor. Pero está muy de la mano con lo que les he mencionado. En España, ¿ya? En España, que es el teatro yo les saco de España, ¿ya? Es la neoplasia que está en el 4º lugar en frecuencia. ¿Ya? Y vean, ellos tienen aproximadamente 7.000 casos nuevos cada año. Está el año 2018. Y esto representa una incidencia de 13.7 casos por 100.000 mujeres por año. Y vean, de este 13.7% o por 100.000, 3.6 casos se mueren por 100.000. ¿Ya? Entonces, acá más o menos les demuestro que es el 30% de la población que se diagnostica la que se muere. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ya? La edad promedio, yo se los decía, está por encima de los 50 años, un promedio de 60, 65 años, que nosotros vamos a hacer el diagnóstico de hiperplasia, o perdón, de cáncer de endometrio. 50% de los pacientes con cáncer de endometrio tienen factores de riesgo. ¿Y qué cosa es el factor de riesgo? Pues depende. En el 90% de los cánceres de endometrio está muy relacionada a la hiperestimulación estrogénica. Entonces, todo aquello que estimule la producción de estrógenos sin contraste de la progesterona va a producir que haya un crecimiento anormal del endometrio. ¿Y eso cuando se produce? Anovulación, ¿ya? Se produce en periodos extensos de la duración del periodo fértil, en la edad temprana, en la pausa tardía. Eso se presenta, por ejemplo, en estados de pacientes que reciben terapia de reemplazo hormonal con o sin progestágenos, ¿ya? O en aquellos pacientes que por algún motivo tienen una mayor capacidad de recepcionar los estrógenos que se producen en el organismo, como podrían ser personas que tuvieran una mayor incidencia de receptores. 80% de los casos diagnosticados en estadio 1 con una supervivencia de 5 años en un 90%. ¿Pero qué cosa quiere decir estadio 1? Que yo he diagnosticado la lesión en el endometrio, prácticamente en el endometrio. ¿Ya? Es aquella paciente que yo viene porque se hace un control, le hago una ecografía y le encuentro un endometrio grueso, le hago una biopsia y oh sorpresa, no le encuentro hiperplasia endometrial, sino lo que le encuentro es un cáncer de endometrio. Esa es la paciente que tú le puedes ofrecer esta diagnóstica. Obviamente, como cualquier cáncer, mientras más avanzado esté la enfermedad, peor es el pronóstico. ¿Listo? Y acá le presento los factores de riesgo. Obesidad, ¿ya? Tumores productores de estrógeno que son raros, ¿ya? Pero hay dos, unos en las suprarrenales y otros en los ovarios, ¿ya? Y es tan raro porque el tumor productor de estrógenos, por ejemplo, que se produce en el ovario, lo va a matar por el cáncer de ovario antes que por el cáncer de endometrio. Ciclos anovulatorios, síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Menarquía temprana, menopausia tardía. Periodos prolongados de actividad endometrial. Quiere decir entonces
¿Una mujer múltipla tendrá un factor de protección o un factor de riesgo para cáncer de endometrio? Sí, tendrá un factor de protección sobre el endometrio, pero no es que produzca menos estrógenos, produce más estrógenos. El embarazo es una etapa donde se produce grandes cantidades de estrógenos, ¿ya? Lo que pasa es que el endometrio no crece, por obvios motivos, ¿no es cierto? La edad, y es un factor de riesgo que no se puede modificar. Pues todas ustedes, espero yo, van a llegar a los 50, 55, 60, 65 años. Eso no lo van a poder modificar. Historia familiar. A diferencia del cáncer de cervix, este sí tiene un influjo genético hereditario. ¿Ya? Y sí hay que preguntar, en este caso, ¿su mamá tuvo cáncer de endometrio? ¿Su mamá tuvo cáncer de mama? ¿Cáncer de ovario? ¿Cáncer de colon? Son factores de riesgo para hacer cáncer de endometrio, aparte de los que les he mencionado. ¿Ya? Y obviamente tengo que hacer un estudio de todo eso que han expuesto sus compañeros. Pues yo tengo diagnóstico de cáncer de endometrio, tengo que ver si a la hermana le hicieron un estudio genético, qué alteración, qué mutación presentó. Y como van a ver, ¿ya? La inmunohistoquímica no solamente ahora nos sirve para ver el grado de diferenciación, sino nos sirve para plantear una terapéutica con un buen resultado. Para eso han revisado las mutaciones genéticas. La dieta, ¿no? Las papitas Lays, ¿no? La salchipapa de la noche, pollito a la brasa, ¿qué más? Chifa. No, chifa no tanto, no creo, pero... ¿Ah? El bróster, ¿no? La hamburguesa. ¿Tienes de hambre? Claro que sí, ¿no? Bien. El alto consumo de azúcar, alcohol y grasas está muy relacionado a cáncer. ¿Ya? Todo lo contrario hacen los vegetales y el café. Se los he repetido. La nulliparidad o la infertilidad, factor de riesgo. Se cree que ciertos tipos de raza serían más predisponentes. Recuerden el mapa de la distribución de la enfermedad. Y las pacientes muy blanquitas, pacientes que tienen una descendencia anglosajona, pues parece que tienen una mayor predisposición cuando lo comparan, por ejemplo, con los descendientes africanos. ¿Ya? Y nosotros somos peor que los africanos, que ni preguntan. La región geográfica, también eso los he mostrado. ¿Ya? Y en esto quizás habría que estudiar poblaciones específicas, en las cuales dentro, digamos, del hemisferio norte, hay poblaciones específicas que tienen una mayor incidencia de cáncer de endometrio, como en el cáncer de mama. Hay poblaciones que tienen un alto riesgo para hacer cáncer de mama. Casi un 5% de los cánceres de endometrio tienen un origen hereditario. ¿Ya? La característica es que la mayoría de estas pacientes se van a diagnosticar tempranamente, antes de los 50 años. ¿Ya? En esa paciente que todavía está menstruando, que diagnosticas cáncer de endometrio, busca un familiar, porque tienes que hacerle un estudio de mutación genética, porque probablemente esa sea la alteración que tiene la paciente. ¿Ya? ¿Y qué síndromes o qué síndromes están relacionados con cáncer de endometrio? Hay varios. Los dos más frecuentes son el síndrome de Lynch
y el síndrome de Cohen. ¿Ya? El síndrome de Lynch, muy asociado básicamente a cáncer de mama, cáncer de colon, ¿ya? Y un poco menos a cáncer de ovario. Mientras que el síndrome de Cohen sí está más asociado a cáncer de colon y cáncer de ovario. ¿Ya? Ambos son mutaciones genéticas. Está muy fuerte el componente genético dentro de esa familia. ¿Ya? Felizmente que nuestro medio es raro. Pero tampoco no son los únicos. Existen otros como el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de Li-Fraumeni, y así podríamos nombrar otros mucho más raros, que hay que tenerlos en cuenta si es que en la familia, directamente en un rango muy cercano, existe aparición del mismo cáncer o esa familia tiene cánceres frecuentemente. ¿Ya? Por ejemplo, el papá tiene cáncer de pulmón, la mamá tiene cáncer de estómago, el hermano mayor ha hecho cáncer al colon, entonces investiguen. Se puede estar relacionado ahí una causa genética. Y acá les muestro lo mismo, pero ahora viendo las mutaciones genéticas y vean qué mutaciones genéticas están más relacionadas. Para el síndrome de Lynch, ¿ya? La principal alteración está en los genes reparadores de emparejamiento de bases. ¿Ya? O sea, viene una fila del ADN, viene la mutación que está dañada, pero la contraparte la identifica y yo lo puedo reparar. En este caso no se da, ¿no es cierto? Y ahí está, sistema microsatelital, ¿no? TMS2, EPCAM, dentro de los más frecuentes. Pero esto no es lo que yo quiero que aprendas, es solamente para que tengas un conocimiento de cómo están relacionados. Y es la primera vez que he desarrollado este tema, por eso es que está esta diapositiva. En el BRCA1 y 2, que tal como les expliqué, son genes reparadores de ADN, pues esto es lo mismo, ¿no? Y acá, todos estos, todos son herencia autosómica dominante. Todos, los tres. ¿Ya? Pero en este caso, dependiendo de qué gen es el que está dañado, pues hay una mayor o menor participación en el origen del cáncer. ¿Ya? Ustedes saben, por ejemplo, que yo puedo tener en una población solo alteración del BRCA1 o puedo tener solo alteración del BRCA2 y en algunas poblaciones tengo las dos. Y en algunas poblaciones es más frecuente que en otras. ¿Ya? BRCA1, por ejemplo, está muy relacionado a cáncer de mama. Claro, solo que nosotros hemos conocido al BRCA1 y al BRCA2 con cáncer de mama. 80% en algunas poblaciones. Vamos a ver el síndrome de Cowden. ¿Ya? Es una mutación del PTEN. Uno de los genes, como han visto, que tiene una gran importancia en la detección temprana de la célula dañada. Bien, se altera por herencia autosómica dominante, ya se les he dicho. El riesgo de cáncer de endometrio cuando hay esta alteración es el 28%. Mientras que en el BRCA1, el riesgo de cáncer de endometrio tiene una proporción inferior al 15%. Bueno, no está acá, 3 al 5%, perdón. Y para el síndrome de Lynch, las alteraciones del sistema microsatelital entre un 25 y 50%. Y entonces, ¿por qué esta diapositiva? Porque en esta diapositiva te voy a contar un cuento. ¿Ya? Y lo primero que tienes que saber es que existen dos tipos de cáncer de endometrio. ¿Ya? Llamados tipo 1 y tipo 2. Fácil, ¿no es cierto? Bien. El otro nombre es carcinoma endometrioide y carcinoma no endometrioide. ¿Qué pasa con el carcinoma endometrioide? El carcinoma endometrioide es el que guarda la compostura. ¿Listo? Este tiene un efecto hiperestrogénico primero, crecimiento del endometrio, hiperplasia, ¿no? Con atipia significativa, pero hiperplasia, y después cáncer de endometrio. ¿Listo? ¿Qué genes son los que están relacionados acá? El PTEN, PI3KCA, el KRAS, y todos los que han nombrado ustedes. Mejor les voy a nombrar los que no están nombrados. Y los subtipos histológicos, que esto es lo que más me interesa, ¿ya?
son el endometrioide, que es el que tienen que aprenderse, porque es el más frecuente. Y menos frecuente el mucinoso y el villo glandular. El pronóstico de este es, cualquiera sea el estadio, es bueno. ¿Ya? Con un tratamiento adecuado, la mayoría de pacientes prolonga su vida un buen tiempo. Y algunas se salvan, ¿ya? Dependiendo del estadio en que está. Y este es el carcinoma no endometrioide, 20 a 30% de presentación. Este no hace lo que hace este. Este a veces no se encuentra que haya un influjo estrogénico. No hay ese antecedente. Esta paciente no tuvo obesidad, no tuvo ovario poliquístico, ¿no? Y es más, te haces una ecografía y le encuentras un endometrio delgado. Pero eso no es lo que me han enseñado, doctor. Sí, pues, pero a veces se presenta así. Pero la paciente vino por sangrado. Y tú dices, tiene atrofia glandular, tiene atrofia endometrial. Entonces le vamos a dar estrógeno. Le das estrógeno y aumenta el sangrado. Entonces le haces una biopsia de endometrio y le sale cáncer de endometrio. ¿Ya? Asociado a atrofia endometrial. Puede predecirse hiperplasia endometrial, pero no siempre. ¿Ya? Es pobremente diferenciado, a diferencia del otro que sí es bien diferenciado. Y el subtipo histológico, vean, ya no es el endometrioide, es el seroso, es el de células claras, es el carcinosarcoma. Y las mutaciones más frecuentes, P53, HER2, ¿ya? CDH, y su pronóstico es malo. Los pacientes rápidamente se mueren. Por eso es que tenemos que diferenciar uno del otro. Y esto es lo mismo, para diferenciar uno del otro, las principales diferencias y la forma como se presenta. ¿Ya? Si queremos seguir con lo de las mutaciones genéticas, veremos que en el tipo 1 son dos genes los que más están relacionados, la sobreexpresión del CRAS y la mutación del PT. Y en el tipo 2, el HER2 y el P53. ¿No? Pero eso es lo que tú tienes que recordar. Ahora recuerda este cuadrito que te presenté en la clase pasada, ¿no? Y te dije que había dos tipos de hiperplasia, simple y compleja, ¿sí? Y que ambas podían tener o podían presentar atipia celular o no presentar. Y esa era la diferenciación de los cuatro tipos. ¿Y por qué me sirve? Te dije también que dependiendo de eso, yo estimo cuál es el riesgo de hacer cáncer endometrial futuro. Y una hiperplasia simple sin atipia tenía un porcentaje de un 1%. Mientras que la hiperplasia compleja con atipia tenía hasta casi un 30%, exactamente el 29%, ¿no? De hacer cáncer endometrial futuro. Y dijimos que esto está relacionado también más con el cáncer de endometrio tipo 1 que con el tipo 2. Pero no quiere decir que en el tipo 2 no podría darse todo este cuadro. ¿Por qué? Porque la atipia celular puede hacer que se presente uno o el otro. En el tiempo, ¿ya? Se han empezado nuevas formas de diagnóstico y obviamente nuevas formas de tratamiento. Entonces, lo que hemos visto, lo que hemos revisado, ha permitido que se haga una clasificación molecular. ¿Y para qué sirve esa clasificación molecular? Básicamente que si yo determino el número de mutaciones que presenta determinado paciente, yo puedo estimar cuál es su futuro de esta paciente, cuál es el grado de agresividad del tumor, o cuál puede ser la terapéutica que más le convenga a esta paciente. Y a esto se va a conocer ahora como técnicas de inmunohistoquímica. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes le digan
¿qué tiene? Un cáncer endométrico. ¿Cómo ha salido su inmunistoquímica? Su inmunistoquímica ha salido pues un POL ultramutado, o ha salido un Serous-like, ¿no? O un copy number low. Pero ¿qué cosa quiere decir esto? Que dependiendo de esto, yo puedo decir que el pronóstico de este cáncer de endometrio es excelente, a pesar que su número de mutaciones sea muy elevado, a pesar de que tenga una morfología endometrioide, a pesar que haya una regulación o una disregulación en el PIK3 y AKT, su pronóstico es excelente. Porque yo he visto que estos tumores evolucionan favorablemente con la terapia adecuada. Pero si me sale a mí una alteración del P53, ¿ya? Pues el pronóstico es malo. Y yo sé que esta paciente va a tener que tener un tratamiento muy agresivo, porque de lo contrario, su porcentaje de mortalidad es alto. Y si ustedes miran en los paréntesis de cada uno de estos, vean que los tres últimos se presentan en forma muy parecida. ¿Ya? Casi todos con un 25%. 23 a 26%, 39%, 28 a 30%. Y el que tiene mejor pronóstico siempre se presenta menos. ¿Cuáles son los signos y síntomas de un cáncer endométrico? Pues de cabeza, el signo principal es el sangrado postmenopáusico. ¿Ya? Entonces, en tu paciente que tiene sangrado postmenopáusico, si bien tienes que pensar que es una atrofia endometrial o que es una hiperplasia endometrial, lo que no puede descartar es que sea un cáncer endometrial. ¿Ya? Eso no se puede descartar. Y luego de ello, luego de que ya encontraste que la paciente viene por hemorragia y que quieres valorar si es que tiene o no un cáncer endometrio, pues pregúntale todo lo que te he enseñado. Pregúntale sobre todos los factores de riesgo que existen. Pregúntale, señora, ¿usted siempre ha sido gordita? ¿A usted le han diagnosticado ovario poliquístico? ¿Cómo era físicamente en su etapa reproductiva? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? Todo eso pregúntale. Porque de acuerdo a eso, tú vas a determinar cuáles son los factores de riesgo que tiene esta paciente y cuáles son sus factores de protección. Luego vas a ir al examen físico. Y acá te voy a enseñar algo que nunca debes olvidar, pero que gracias a Dios ya se ve menos. Si tú le pones el espejo y tú ves que sale una secreción por el útero, por el cuello uterino, y esta es purulenta, esto es un cáncer endométrico. ¿Ya? Entonces, hasta que no se demuestre lo contrario, esto es un cáncer endométrico. Entonces, esto es lo que tienes que buscar. Ver de dónde viene el sangrado, si viene a través del cuello, sospecha que viene del endometrio, ¿no? Y si ya la enfermedad está avanzada, pues puedes encontrar muchas cosas. Puedes encontrar ascitis, puedes encontrar disfunción abdominal, puedes encontrar hematuria, puedes encontrar rectorragia. Ya no es gracioso identificar o hacer diagnóstico en ese momento. ¿No? El examen, el gol estándar para esto, ecografía. Igual que la hiperplasia endometrial. Solo que hay diferencia de hiperplasia endometrial, en la que el límite que existe entre el endometrio y el miometrio se respeta. En el cáncer endometrio no va a haber ese límite. Y va a haber zonas donde el endometrio y el miometrio parecen confabular, conglomerar, y ser parte de una sola estructura. O pareciera que el endometrio como que se ha comido parte del miometrio, como ha invadido parte del miometrio. Y entonces tú describes el hallazgo ecográfico. ¿No? ¿Qué más se puede hacer? Se puede hacer una histeroscopía, pero si bien me permite ver la lesión y me permite tomar una biopsia adecuada, se les dije que esto puede arrastrar células cancerosas dentro de la cavidad abdominal. ¿Ya? ¿Por qué?
hay una irrigación continua con suero y eso puede ser contraproducente. Y lo mismo pasa si yo quiero hacer una histerosonografía. ¿Ya? Finalmente, la biopsia te va a dar el diagnóstico definitivo, pero no te va a dar el estadio. ¿Ya? Te va a decir qué tipo de cáncer de endometrio es, pero tú tienes todavía que hacer todo un estudio para determinar si es que, o qué grado de avance tiene tu cáncer. Y entonces, el síntoma fundamental es el sangrado. Una vez que tienes sangrado, haces una ecografía. ¿Listo? Haces la ecografía, tú puedes encontrar un endometrio grueso, ¿ya? Más de 5 milímetros, biopsia. ¿Sí? Un endometrio delgado, menos de 5 milímetros. Pero a ti la clínica te dice que ahí no es solo atrofia endometrial, que puede haber algo más, biopsia. Para descartar o llegar al diagnóstico. ¿Listo? ¿Se piden marcadores tumorales? Puedes pedir marcadores tumorales. Sobre todo si tú encuentras una tumoración muy cerca al ovario, o ya no ves los ovarios porque está en la menopausia, pero ves ahí una tumoración que no la puedes descartar, puedes pedir marcadores tumorales, son muy inespecíficos. ¿Ya? Y el CA125 llega elevado, tampoco te da diagnóstico. Solo te hace sospechar más. ¿Ya? Puedes hacer rectoscopías, cistoscopías, si la paciente tiene una sintomatología asociada, sí la puedes hacer, pero probablemente te lleves con la sorpresa de que de repente encuentres una lesión sangrante y no puedas estudiar las células o que te salga tejido endometrial, ¿no? Indica obviamente enfermedad avanzada. ¿Ya? ¿Qué pruebas te pueden ayudar? La resonancia magnética te puede ayudar, sí, te puede ayudar, sobre todo para ver extensión de la enfermedad, pero acá el mejor uso que tiene la resonancia es para ver metástasis, ¿ya? Más que infiltración propia de la extensión de la enfermedad que existe, porque en ese sentido más te va a ayudar una ecografía, ¿ya? También se puede pedir tomografía y en los casos donde existe tomografía con emisión de positrones, pues este es el estudio ideal para ver metástasis, ¿ya? Y ahí tienen, ¿no? Una tomografía, una resonancia, es la diferencia que van a encontrar, y esta es una tomografía con emisión de positrones. Y ven claramente los puntitos naranja, que son metástasis. ¿Ya? Entonces a mí me permite identificar la extensión de la enfermedad. Y en la estadificación del cáncer, muchos le tienen miedo a la estadificación del cáncer. La estadificación del cáncer es fácil, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en cáncer reproducterino. Estadio 1, ¿dónde está el cáncer? Solo, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene. Tumor confinado al cuerpo uterino. ¿Dónde dijimos está el endometrio? En el cuerpo uterino. ¿Sí? El cuello, las trompas, ya no es cuerpo uterino. ¿Ya? Estadio 2. El tumor invade el estroma cervical, ¿ya? Invade el cuello, ¿ya? Pero no se extiende más allá del útero. Sencillo. Pero acá hay una salvedad, ¿ya? Y ya le he puesto acá. Si la afectación es solo glandular, no debes considerarlo estadio 1. Perdón, estadio 2. Sino solo estadio 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que no es un Papa Nicolau. Y por ahí, por esas cosas del destino, te va a salir epitelio glandular con células cancerosas. Y ahora, ¿el cáncer es el endocervix o es el endometrio? A esa paciente le tienes que hacer obligatoriamente un legrado biópsico endometrial. Porque lo más probable es que venga de ahí. ¿Ya? Estadio 2. Estadio 3. El tumor ya salió del cuerpo uterino, ya salió del cuello uterino, pero está al lado. ¿Y qué está al lado? Están las trompas, están los ovarios y está la vagina. ¿Listo? Están los parámetros.
estadio 3. Y el estadio 4, enfermedad a distancia. ¿Listo? De esto no te olvides. Estadio 1, cuerpo uterino. Estadio 2, cuerpo y cuello uterino. Estadio 3, todo lo que está al lado del útero. Y estadio 4, enfermedad a distancia. ¿Listo? Si queremos diferenciar, ¿cómo se diferencia el estadio 1? En 1A y en 1B. ¿Y de qué depende? De un factor muy simple. Acá el endometrio invade obviamente el miometrio. ¿Ya? Si invade menos del 50% es un 1A. Y si invade más del 50% es un 1B. Listo. No hay nada más que decir. ¿Ya? El estadio 2 no tiene divisiones. El estadio 3. El estadio 3 sí tiene 3 divisiones. A, B y C. Y es sencillo. Vean. El 3A invade la trompa, invade el ovario. ¿Listo? 3A. El 3B afecta la vagina, generalmente superior, y obviamente al lado de la vagina están los parámetros. ¿Ya? Útero sacro, cardinal, 3B. ¿Listo? Y el 3C, la diferencia acá está en que invade los ganglios. ¿Ya? Y este 3C también tiene 2 divisiones, que es el 1 y el 2. Recuerda que hay 3 grupos ganglionares pélvicos importantes. Perdón, 3 grupos ganglionares ginecológicos importantes. Los pélvicos, los aórticos y los paraórticos. ¿Listo? Si solo invade los ganglios pélvicos, es un 3C1. Y si invade los aórticos, es un 13-2, ¿no? Ganglios paraórticos positivos y ganglios pélvicos. Y el estadio 4, que te dije, enfermedad a distancia, ¿ya? Si solo invade la vejiga y el recto, será pues un 4A, y si invade otros órganos, será un 4B, ¿ya? Pero lo que más me interesa es que tú sepas qué es un estadio 1, qué es un estadio 2, qué es un estadio 3, qué es un estadio 4. Porque yo sé que si te digo que te lo aprendas todo, te lo vas a aprender solamente para el examen. Después te lo vas a olvidar. Lo que yo quiero es que tengas una especie de mnemotecnia para toda tu vida, para que sepas de qué estamos hablando. ¿Cuál es el pronóstico? ¿De qué depende el pronóstico en el cáncer? Claro, depende en qué estadio yo hago el diagnóstico, ¿ya? Depende de qué grado de diferenciación tiene la tumoración, depende de qué tipo, desde el punto de vista molecular, estamos hablando, depende del estado inmunológico de la paciente, depende de la edad de mi paciente, pues no será lo mismo un cáncer a los 50 años que un cáncer a los 90, ¿no? Y todavía si son crueles, como algunos colegas que yo tengo, dicen, pues si tiene 90 años, ¿para qué quieren vivir más la señora? ¿No? Entonces, bien, definitivamente el estadio oncológico es el más importante. Una cosa es diagnosticar un estadio 1 y otra muy diferente es diagnosticar un estadio 2. ¿Ya? El pronóstico va a variar. El grado histológico, ya les dije. ¿Ya? ¿Y esto qué cosa quiere decir? Porque los tumores hoy en día se dicen, este tumor está bien diferenciado, este tumor es mal diferenciado. Pero ¿eso qué cosa quiere decir? Quiere decir qué porcentaje de crecimiento sólido tiene el tumor. ¿Ya? Y cuando decimos que un tumor está bien diferenciado, decimos que el porcentaje de crecimiento sólido es menor al 5%. Y por lo tanto, su pronóstico es mejor que un tumor pobremente diferenciado, en el cual más del 50% de la tumoración es sólida. ¿Ya? Tengo que ver si tiene invasión microvascular,
¿Qué marcadores moleculares son los que se han afectado? ¿No? Y bueno, existen muchos otros factores. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento de cirugía. ¿Ya? Bien sea para determinar toda una estadificación o bien sea para hacer una citorreducción, si es que ya no puedo sacar todas las tumoras. ¿Y el tratamiento quirúrgico en qué consiste? Si tú ya tienes por biopsia el diagnóstico de un cáncer de endometrio y ya tienes un estallaje determinado, pues yo puedo ir desde una histerectomía simple, ¿ya?, hasta una histerectomía radical con vaciamiento ganglionar y estadio. ¿Ya? ¿Y de qué depende del estadio en que está tu paciente? ¿Ya? Y entonces, si tú tienes un estadio 1 clínico, ¿ya?, tienes un riesgo preoperatorio bajo, que es un cáncer endometrioide 1A, que está en un estadio de un grado de diferenciación 1-2, ¿no? A esta paciente, por ejemplo, te le va a hacer una histerectomía simple, te va a hacer una osteosalpingectomía, pero ahí va a quedar, ¿ya? Pero si tú tienes una paciente, vamos a suponer, estadio 3-4, está con buen estado general, en la que es posible la resección quirúrgica de toda la enfermedad visible, entonces tú vas a hacer una cirugía citorreductora, porque no vas a poder tomar o sacar toda la tumoración. Por ejemplo, si está invadiendo la vejiga, pues tú le vas a sacar la vejiga. Quizás el recto, podríamos hacer una colostomía, quizás, ¿no? Pero si está invadiendo los ureteros y ya no puedes sacar sin producir un daño definitivo, pues las cosas van variando, ¿ya? Y de eso va a depender. Y yo no quiero con esto que tú te aprendas las técnicas quirúrgicas. Lo que yo quiero que entiendas es que mientras más avanzada la enfermedad, el tratamiento quirúrgico va variando. Y que no siempre es la única opción. Y entonces, acá tienes la posibilidad de hacer radioterapia y tienes la posibilidad de hacer quimioterapia. Y la radioterapia la puedes hacer simplemente localizada dentro de la vagina, se llama braquiterapia, ¿no? O puedes hacer una radioterapia más extensa que influya en todo el nivel pélvico. Pero otra cosa que debes tener en cuenta es que los tumores pueden volver a aparecer y eso se llama recidiva. Y entonces después de que tú haces un tratamiento quirúrgico, por más de que hayas operado a una paciente 1A, tú tienes que hacerle controles. Tienes que hacerle controles del muño vaginal, de la cavidad pélvica, ver si no hay enfermedad en otro sitio. Porque gran parte te va a recidivar, hasta un 50%. Y los controles serán primero cada 2 meses, cada 3 meses, luego cada 6 meses. Y después de los 2 años, si es que no hay enfermedad, le puedes hacer cada 6 meses o cada año, hasta los 5 años. Y aún así, te puede volver la enfermedad. Y si te vuelve la enfermedad, tienes que reevaluar todo nuevamente. Tienes que hacer una biopsia, ver si es el mismo cáncer que trataste anteriormente o es uno diferente. ¿Ya? Tienes que ver, hacer un estudio mutacional para ver si le voy a dar quimioterapia, cuál es el tratamiento más adecuado. De tal manera que tú brindes opciones de tratamiento y opciones de tratamiento adecuadas. Estos son los grados de riesgo que existen de los tumores. Y bueno, esto es lo que les he explicado. ¿Qué es lo que nos espera a futuro? A futuro quizás haya kits específicos que me permitan a mí determinar qué mutaciones genéticas están relacionadas con este cáncer de endometrio. Y que ya no haga estudios más extensos como los que tenemos actualmente, pero que ya se hacen por lo menos, ¿ya?
y que me permitan a mí tratamientos biológicos, ¿verdad? Que actúen, por ejemplo, contra determinados tipos de receptores, o que me ayude a mí a mejorar una mutación determinada. Pues eso es lo que se espera a futuro, dentro de las opciones de tratamiento. Quizás a futuro también tengamos un mejor método o tamizaje de diagnóstico para cáncer endometrio. Quizás seamos capaces de diagnosticar más frecuentemente cáncer endometrio en estadios tempranos. Y quizás cuando hagamos eso no sea necesario hacerle una cirugía tan radical, sino simplemente hacerle ganglio centinela como lo que estamos haciendo ahora en mama, ¿no? Quizás tengamos la opción de, igual que como tratamos cada hiperplasia endometrial con progesterona, tratar cáncer endometrio, conservarle el útero, que pueda tener su descendencia y después recién intervenirla, sin que lleguemos a la posibilidad de que esa paciente empeore en su enfermedad. Es uno de los sueños, una de las cosas que se hace. A pesar de que tenemos pacientes con cáncer endometrio con progesterona, que hemos permitido que tengan su bebé, pero después ha habido avance de la enfermedad, ¿no? Que podamos realizar un adecuado perfil molecular. Y en estadios avanzados, pues la solución quizás sea la inmunoterapia, que ya existen en algunas enfermedades, como en el cáncer de mama, ¿ya? Se llaman vacunas. Les dicen erróneamente vacunas, no son vacunas, pero es un tratamiento inmunológico que está dando buenos resultados, está dando buenas tasas de sobrevida. ¿Ya? Creo que eso es todo lo que yo les quería decir. El seguimiento ya les hablé. ¿Qué efectos se puede tener a largo plazo con respecto al tratamiento? Básicamente son los efectos que tienen la quimioterapia y la radioterapia, y que estos van a producir atrofia, fibrosis y daño en los tejidos sanos, en este caso en el recto y en la vejiga, ¿ya? Con consecuencias serias posteriores. ¿Listo? Bien, hasta ahí, señores. Nos quedan 2 clases, ¿no? Creo que es patología infanto-juvenil y... ¿qué? ¿Ovario de nos falta? Lesiones femeninas y cáncer. Bueno, nos vemos la próxima, el jueves.